Vamos a orar. Con esa confianza nosotros ahora la abriremos, nos expondremos a ella. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que edifiques a tu pueblo, que podamos adorarte por medio de la predicación y que tú salves, Señor, a aquellos entre nosotros que no conocen a Jesucristo. Que hoy, Señor, puedan ellos ver la respuesta para la maldad de los hombres en Cristo Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. Podemos tomar asiento. Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Hoy llegamos a lo que muchos teólogos han llamado el pasaje más difícil de todo el Pentateuco. La dificultad de este pasaje la veremos no solo en las varias interpretaciones que han existido a lo largo de la historia de la iglesia, sino también en las particularidades del texto. En el versículo 3, por ejemplo, hay una palabra que es usada únicamente ahí en todo el Antiguo Testamento. En el versículo 4 también puede estarse refiriendo a cualquiera de los sujetos que vamos a ver ahí mencionados. Entonces, cuando uno trata de traducir el texto del hebreo al español, es realmente algo difícil. Hay además referencias a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, a gigantes. Todas estas cosas hacen del texto algo bastante difícil. Sin embargo, nosotros debemos tener la seguridad de que, independientemente de las dificultades que encontremos, hay claridad en cuanto a lo que Dios por medio de Moisés nos está enseñando. Y lo que nos será enseñado en este pasaje es que, así como vimos la semana pasada que avanzó la esperanza mesiánica en la descendencia de Set hasta llegar a Noé, asimismo, por otro lado, avanzó la maldad en el mundo. Y ese es todo el punto de estos primeros 8 versículos que estaremos estudiando en esta tarde. El avance de la maldad en el mundo. Es por eso que el sermón lo vamos a estar dividiendo en 3 puntos. Hoy estaremos como en la corte de un juez, el juez del universo, juzgando a la humanidad. Y así es como lo tenemos así en este pasaje, a Dios juzgando. Y las 3 cosas que veremos en este juicio serán: primero, la acusación de parte de Dios; segundo, las pruebas; y finalmente, la sentencia. La acusación, las pruebas y la sentencia. Veamos el primer punto entonces del sermón: la acusación de Dios sobre el avance de la maldad en el mundo. Versículos 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Moisés, si recordamos, inició el capítulo 5 recordándole a su pueblo que Dios había creado al hombre a su semejanza. Y a su semejanza los creó varón y hembra, y les puso por nombre, como vimos la semana pasada, Adán, o humanidad, hombres. Ahora en el capítulo 6, Moisés inicia confirmando entonces que Adán estaba cumpliendo el mandato de la creación al esparcirse sobre la tierra y multiplicarse. Eso es lo que estamos viendo aquí al principio del capítulo 6. Aconteció que cuando Adán, o sea, los hombres o la humanidad, comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Entonces,
los hombres no solo se estaban multiplicando, sino que se estaban esparciendo por toda la tierra. Ahora, Moisés nos dice esto simplemente para registrar la acusación de Dios contra la humanidad. Moisés no solo simplemente nos está informando que los hombres, la humanidad, estaba cumpliendo el mandato de la creación, multiplicarse y llenar la tierra. Sino que Moisés registra esto con el propósito de registrar la acusación de Dios contra la humanidad. Y esta es la acusación en el versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Moisés está registrando aquí que la acusación de Dios contra la humanidad es algo cierto. Dios ha acusado aquí a la humanidad de ser carne, porque ciertamente Él es carne. Esa es la acusación de Dios. O de ser carnal. La connotación de ese término carne no es algo bueno. Moisés no nos está diciendo aquí que Dios piensa que el hombre está hecho de carne. Obviamente Dios sabe que el hombre está hecho de carne y de espíritu. Dios lo creó. Lo que Moisés nos está diciendo es que Dios está acusando a la humanidad de ser carnal, no espiritual. Y esa connotación es clara porque en el versículo 5 vamos a ver nosotros que esa carnalidad es la maldad que Dios está viendo en los hombres. Y vio Jehová, dice el versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. El hombre es carne, dijo Jehová, carnal, malo, no espiritual, diferente al Enoc, de la descendencia de Set. El ser carnal es tan malo que Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ese término que se traduce como contender es el término que solo existe aquí en todo el Antiguo Testamento. Y de hecho, los lexicógrafos hebreos le han dado múltiples significados a esa palabra. La mayoría están de acuerdo que significa contender. Por eso es que lo tenemos así en nuestra versión de las Escrituras. Por lo tanto, lo que debemos entender es que Dios está acusando al hombre aquí de carnalidad y diciendo que por tal carnalidad Dios no le permitirá al hombre vivir en su maldad. Dios no va a permitir que su espíritu le continúe dando vida a los hombres malos, a los hombres carnales. Ahora, ¿por qué esa acusación? Bueno, por lo que estaba sucediendo. Los hombres estaban yendo sobre la faz de la tierra y se estaban multiplicando. Pero su manera de hacerlo era carnal. Notemos lo que dice el versículo 1. ¿Cuál fue el resultado de esa multiplicación de la humanidad? Bueno, Moisés dice que el resultado de esa multiplicación fue que a los hombres les nacieron hijas. Moisés también nos dice que los hijos de Dios vieron que estas hijas de los hombres eran hermosas, literalmente deseables, y las tomaron para sí. Ahora, si queremos entender qué es lo que está sucediendo aquí, debemos entender quiénes son estos hijos de Dios. Si queremos saber cuál es específicamente la acusación de Dios contra la humanidad, debemos saber quiénes son estos hijos de Dios. Ya sabemos que las hijas de los hombres eran las hijas que le estaban naciendo a la humanidad en su proceso de multiplicación. Pero ¿quiénes son estos hijos de Dios? Bueno, esta es la primera vez en que esa frase, hijos de Dios, aparece en toda la Biblia. Es la primera vez. Es por eso que han habido al menos 3 interpretaciones sobre quiénes son estos hijos de Dios a lo largo de la historia. 3 interpretaciones que como hombres como Bruce Waltke, que es un académico del hebreo, dice que pueden ser defendidas gramaticalmente cada una. ¿Quiénes son estos hijos de Dios que aparentemente en nuestro texto parecen ser tan diferentes de la humanidad y de sus hijas?
Bueno, la primera interpretación, quizás la más antigua, dice que estos hijos de Dios se refiere a ángeles caídos. Así fue, por ejemplo, como lo interpretaron los judíos que tradujeron la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, en el siglo III antes de Cristo. Ellos tradujeron hijos de Dios en la Septuaginta como ángeles. Y los ángeles, esa también la interpretación de escritores hebreos de la antigüedad. Por ejemplo, el libro apócrifo de Enoc, que es un libro hebreo, apócrifo, o sea, no es inspirado por Dios, dice esto: y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas hermosas, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: venid, escojámonos esposas de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Y todos los demás juntamente con ellos tomaron para sí esposas, y cada uno escogió para sí una, y comenzaron a entrar con ellas y a contaminarse con ellas, y les enseñaron encantos y encantamientos y el corte de raíces, y les hizo familiarizarse con las plantas, y quedaron embarazadas y dieron a luz grandes gigantes cuya altura era de 3000 codos. Eso es lo que el libro apócrifo de Enoc decía, interpretando Génesis 6 como ángeles caídos teniendo relaciones con mujeres. La misma interpretación lo tenían padres de la iglesia como Clemente de Alejandría, como Tertuliano, como Orígenes. Hoy en día, quienes defienden esta posición lo hacen argumentando que esa frase, hijos de Dios, es usada en el Antiguo Testamento únicamente para referirse a los ángeles. En el libro de Job, por ejemplo, nosotros leemos sobre los hijos de Dios que llegaron delante de la presencia de Dios. Job 1:6, 2:1, 38:7. Además, los defensores de esta posición afirman que pasajes como 1 Pedro 3, versículos 19 y 20, y Judas 6 lo confirman. En su primera epístola, el apóstol Pedro habla de espíritus encarcelados, que según estos, los que sostienen esta posición de que son ángeles caídos aquí, fueron esos ángeles que desobedecieron y se casaron con hombres para engendrar gigantes. Judas, por otro lado, en Judas 6, está hablando del juicio de Dios sobre los impíos. Y Judas dice que Dios destruyó a los israelitas que no creyeron. Y dice también que Dios puso en prisiones eternas a los ángeles. Y dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y dicen, los que defienden esta posición dicen que esa frase, que abandonaron su propia morada, se refiere a que ellos bajaron a la tierra y tuvieron relaciones con mujeres. ¿Y por qué lo piensan así? Bueno, porque Judas compara el pecado que estos ángeles cometieron supuestamente con la fornicación de Sodoma y Gomorra. Entonces, esta primera interpretación afirma entonces que la acusación de Dios es que ángeles caídos tuvieron un plan de llegarse a las hijas de los hombres con el propósito de engendrar de ellas hijos y corromper a la humanidad y así destruir o poner en peligro la llegada de la simiente prometida de Génesis 3:15. Estos hijos, según esta interpretación, fueron los Nefilim o los gigantes del pasado. Sin embargo, hay varios problemas con esta interpretación. Primero, Jesús dijo que los ángeles no se casan. Porque en la resurrección, dijo el Señor, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Segundo, ciertamente el Antiguo Testamento, nosotros tenemos ángeles que toman forma corporal. Esto lo veremos en Génesis capítulo 19, por ejemplo. Pero por lo general los ángeles son seres espirituales, acorpóreos, no tienen cuerpo. ¿Cómo entonces van a tener intimidad con mujeres? Además, ¿por qué razón va a usar la Biblia el término hijos de Dios para referirse a ángeles caídos? En Job, por ejemplo, esa frase es referencia a los ángeles de Dios, no a los demonios, y mucho menos a Satanás. Satanás se presentaba junto con los hijos de Dios, que eran los ángeles. Pero nunca se refiere a los ángeles caídos, a demonios.
Pero el principal problema de esta interpretación, creo yo, es que si nosotros lo entendemos así, o sea que la acusación de Dios es que ángeles caídos se casaron con mujeres humanas para corromper la raza humana, la culpa entonces sería de los ángeles que no guardaron su propia morada y se llegaron a las hijas de los hombres, ¿o no? ¿De quién sería la culpa? De los ángeles. ¿Por qué entonces este pasaje es tan claro en culpar a los hombres? ¿Por qué iba Dios a acusar de pecado, que se menciona aquí en Génesis 6, a los hombres, y los culpables de todo fueron ángeles caídos? De nuevo, versículo 3, y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces, para Dios la culpa de todo esto es el hombre, que es carne, es carnal. Pero de nuevo, esta interpretación achacaría la culpa a los ángeles. Yo no sé si ustedes han visto la película esta de Noé. Bueno, véanla. Eso es lo que esta interpretación, algo similar, plantea. La segunda interpretación, y la más reciente, propuesta por un teólogo reformado, Meredith Kline, en los 60s, afirma que estos hijos de Dios se refiere a reyes o gobernadores humanos que mantuvieron el avance de la maldad en el mundo mediante un estado de tiranía, violencia y corrupción. Algunos han modificado esta posición argumentando que estos hijos de Dios eran gobernantes o reyes endemoniados, poseídos por demonios, que lo que hicieron es mantener el pecado en el mundo por un medio de tiranía. Estos reyes, dicen los proponentes de esta interpretación, tuvieron hijos, los gigantes, quienes continuaron entonces con ese reino de tiranía y violencia. El problema con esta interpretación es que la Biblia nunca usa ese término hijos de Dios para reyes humanos, nunca. Y la tercera interpretación afirma que los hijos de Dios son los descendientes de Set, aquel linaje en donde, como leímos en el capítulo 4 al final, ¿verdad?, empezaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Por eso esa distinción entre las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Unos invocaban el nombre de Jehová y los otros no. Esa fue la posición, por ejemplo, de la mayoría de los reformadores. Fue la posición que sostuvo y defendió Agustín de Hipona en esa obra que ya les había mencionado, La ciudad de Dios. En esa obra él dijo: cuando la raza humana en el ejercicio de su libre albedrío aumentó y avanzó, se levantó una mezcla y confusión de las dos ciudades por su participación de una iniquidad común. Y esta calamidad, así como la primera, fue ocasionada por la mujer, sin embargo, no en la misma manera. Pues estas mujeres no fueron traicionadas ni fueron persuadidas por los hombres a pecar, sino que perteneciendo a la ciudad terrenal y a la sociedad de lo mundano, ellas eran de hábitos corruptos desde el principio y fueron amadas por su belleza corporal por los hijos de Dios o los ciudadanos de la otra ciudad. Para Calvino, entonces, la distinción que hace Moisés aquí entre las hijas de los hombres y los hijos de Dios no es porque tuvieran una naturaleza distinta, no es porque los hijos de Dios son ángeles y las hijas de los hombres son mujeres, humanos. El deseo, dice Calvino, era indicar que unos eran hijos de Dios por adopción, a quienes Dios había apartado para sí mismo, y el resto los había dejado en su condición original, las mujeres, las hijas de los hombres. En otras palabras, lo que esta interpretación argumenta es que estos hijos de Dios eran descendientes de Set, aquellos en donde se debió haber mantenido la invocación del nombre de Dios, pero que un tiempo después vieron a las hijas de los hombres, a las hijas de Caín, con lujuria, y cayeron en la poligamia. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí una mujer, no, mujeres, escogiendo entre todas. En su lujuria decían: esta es hermosa, esta no, esta sí, me dejó esta y me dejó esta. 3 esposas me dejó.
Su pecado entonces fue buscar matrimonios en yugo desigual. Eso es. La línea de Set no debió haberse mezclado con la línea de Caín. Pero estos descendientes de Set buscaron entonces matrimonios en yugo desigual con múltiples mujeres impías que no conocían ni adoraban a Jehová. Y casándose simplemente por su belleza externa, no por su piedad, por su belleza externa nada más. Poco a poco entonces, según esta interpretación, la descendencia de Set fue decayendo espiritualmente y fueron haciéndose igual a la descendencia de Caín. Se mundanalizaron. Y como Lamec y el cainita violaron también el diseño de Dios para el matrimonio, corrompiéndose en su lascivia cuando debieron haber mantenido viva y pura la fe de su padre Set en su linaje, en su familia. Hermanos, aquí no solo debemos ver nosotros como cristianos el peligro de un matrimonio en yugo desigual. La Biblia le ordena al cristiano no casarse con un incrédulo, no tener una relación amorosa con un incrédulo, jamás. Varones solteros aquí, ustedes cuando ven a una mujer deben asegurarse que ella ama al Señor Jesucristo por encima de todas las cosas, antes de pretenderla. Hermanas solteras, ustedes deben asegurarse, por más que tengan muchos años de soltería, asegurarse de que el hombre que las esté pretendiendo ame a Cristo por sobre todas las cosas. Porque si no, hermanos solteros, sus vidas van a ser una tragedia. Una tragedia. No solo es peligroso, sino que es pecaminoso, porque el Señor nos ha ordenado no unirnos en yugo desigual con incrédulos. Dios le había dicho esto a Israel: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Yo se lo había dicho a Israel: no le den las hijas de los cananeos a sus hijos, porque ellas los van a corromper. Pero sobre todo debemos ver nosotros el peligro, mis hermanos, de la mundanalidad. Sí, el principal punto aquí es el yugo desigual, creo yo. Pero también no podemos dejar de lado el peligro de la mundanalidad. Dios aborrece la mundanalidad en su pueblo. El querer hacernos como el mundo, el mezclarnos como el mundo, iglesias que quieren hacerse como el mundo con la excusa de atraer personas del mundo. Cristianos que hablan como el mundo, que se visten como el mundo, que piensan como el mundo, que ven televisión como el mundo, que van al cine como el mundo, que escuchan música del mundo. Eso es mundanalidad. Y mis hermanos, Dios aborrece la mundanalidad en su pueblo. Él la aborrece. Y por esa mundanalidad castigó a esta generación. En Génesis capítulo 6. Nosotros debemos tratar la mundanalidad entre nosotros con la disciplina de la iglesia. El cristiano no puede ser mundano. No puede ser como el mundo. Jesús dijo: yo los saqué del mundo, por tanto el mundo los odia, porque ustedes no son del mundo, le pertenecemos a Él. Ahora, yo creo que esta es la interpretación que es más consistente con nuestro pasaje. Ciertamente el uso de ese uso de hijos de Dios en la Biblia es casi exclusivo para los ángeles. Pero yo creo que el argumento de Moisés es que en un momento Dios llegó a dividir la humanidad. La simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Dos campos, los impíos y los creyentes, con el propósito de ¿qué? Proteger la simiente prometida. No corromper esa promesa.
Pero poco a poco esa línea divisoria fue borrada cuando los descendientes de Set se descuidaron, desobedecieron y empezaron a mezclarse con los descendientes de Caín. Y eso fue lo que llevó cientos de años después a la humanidad a olvidarse de Jehová. Hermanos, nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen que crecer de tal manera, de buscar al Señor de tal manera para que Él los salve. Tenemos que cuidar a nuestros hijos cuando ya están grandes, de que no sean pretendidas nuestras hijas por hombres impíos, y proteger a nuestros hijos que no anden pretendiendo mujeres impías. Que Dios aborrece tales cosas. Además, esta interpretación hace más fácil entender el versículo 3. La acusación. Dios está culpando a la humanidad de toda esta maldad y la condena a morir en el diluvio. ¿Por qué iba a castigar Dios al hombre por algo que hicieron ángeles de nuevo? No tendría sentido. Otra cosa que debemos notar aquí en nuestro pasaje es que el resultado de esas uniones no fue gigantes. Vean lo que dice el versículo 4. Así dice nuestra versión. Dice, había gigantes. Literalmente dice, había nefilim en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Notemos que Moisés no está diciendo que estos gigantes eran los hijos que se engendraron en estas uniones. Lo que Moisés está diciendo es que en ese tiempo, cuando los hombres, los hijos de Dios y las mujeres de los hombres, las hijas de los hombres se unieron, habían nefilim. Y hubo también, dice Moisés, nefilim después de que ellas se engendraron hijos. Nefilim literalmente quiere decir los caídos. Es lo que significa nefilim, los caídos. En Números 13:33, ustedes recuerdan el pasaje de los espías. Josué manda a unos espías a que vean la tierra. Moisés, perdón. El espía llega a Israel y le dice, también vimos allí, y nuestra versión dice gigantes. Eso lo obtiene de la Septuaginta. También vimos allí gigantes, literalmente dice nefilim, hijos de Anac, raza de los nefilim. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora, una lectura honesta del pasaje podemos pensar nosotros que este espía lo que estaba lleno de temor. Él simplemente está diciendo, ahí vean nefilim, los caídos, la raza de Anac, de los nefilim, los caídos. Y a mí me parecieron que eran muy grandes. Parecíamos nosotros como langostas. No quiere decir que hubieran realmente gigantes o que fueran gigantes. Entonces, nuestro pasaje de Moisés nos está diciendo que habían gigantes. Él dice nefilim, que literalmente significa los caídos. Entonces, el resultado de estas uniones entre los descendientes de Set y las hijas de Caín fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y este pasaje nos muestra aún más entonces el avance de la maldad sobre la faz de la tierra, porque el tema del nombre es algo importante en Génesis. El tema de la expansión del nombre es muy importante en el libro de Génesis. El mandamiento de Dios, como nosotros vimos, para los hombres era que llenaran la tierra. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios llenara la tierra. Para que toda la tierra invocara el nombre de Jehová, que es el nombre importante. Pero aquí vemos más bien que el deseo de los hombres era la gloria de su nombre. Varones de renombre. Hombres famosos. Que lucharon, vivieron e hicieron todo lo que hicieron para elevar su propio nombre, no el de Jehová. Lo mismo que iba a suceder, lo que va a suceder más adelante en Génesis capítulo 11 con la torre de Babel. Lo hizo Caín, lo vimos, ¿cierto? ¿Qué hizo Caín cuando le puso Enoc? Me lo dedico a mí, no a Jehová.
Es lo que están haciendo estos hombres, viviendo para sí, para su renombre. Lo que va a ser en la torre de Babel, el nombre del hombre, no el nombre de Dios. Entonces no solo había ocurrido una abominación cuando aquellos que debieron haber guardado la fe de Seth se unieron en matrimonios polígamos con mujeres impías, corrompiendo así la humanidad, sino que la otra acusación de la maldad en el mundo estaba en que los hombres empezaron a vivir para sí y no para Jehová, buscando su propia gloria antes que la del Creador. Esa es la acusación de Dios contra la humanidad. Ahora, ¿qué pruebas tenía Dios contra la humanidad? El segundo punto del sermón. Dios los ha acusado de carnalidad, de maldad. Ellos no solo se han dejado guiar por su lujuria, sino que han buscado su propia gloria. Violaron el diseño de Dios para el matrimonio. Se unieron en yugo desigual con mujeres que no conocían ni invocaban a Jehová. Tuvieron entonces hijos impíos. Pero ¿cuál era la prueba de tal maldad? Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No, notemos la acusación. Estas uniones, esa búsqueda por su propia gloria mostraban que el hombre era carne, carnal. Y eso es lo que Dios ve y caracteriza aquí en el versículo 5 como maldad. Esa es la prueba de la maldad de los hombres, la prueba de su carnalidad. Y tres cosas nos dice Moisés aquí que caracterizan la maldad de los hombres. Primero nos dice que la maldad de los hombres es interna. Ciertamente la maldad de los hombres era evidente para el Señor. Se estaban casando en yugo desigual, en matrimonios polígamos, buscando su propia gloria. Esto era algo externo que todo el mundo podía ver. Pero esa maldad que era evidente o externa, dice el Señor, viene de adentro. Esa maldad externa que fue evidente para el Señor venía del interior de los corazones de los hombres. Como le dijo el Señor por medio del profeta Ezequiel a su pueblo Israel, acusándolos de graves pecados, les dijo: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Qué es lo que necesitan ustedes? Un nuevo corazón. O como le enseñó el Señor Jesucristo a las multitudes, después que los fariseos condenaron a sus discípulos por comer cosas con manos sucias, el Señor les dice: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades, dijo Jesús, de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, como dice un conocido refrán, uno no es un pecador porque peca. Uno peca porque es un pecador. Esa es la realidad. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Todos nosotros pecamos porque somos pecadores. Eso fue lo que el Señor Jesús enseñó y lo que Dios le está diciendo aquí a los hombres en Génesis capítulo 6. El problema del hombre, hermanos y amigos, el problema del hombre no está fuera de nosotros, no es la sociedad, no son mis padres que no supieron cómo criarme, no son mis amigos, no es el barrio donde yo vivo. El problema del hombre está adentro de él y es nuestro corazón. Segundo, la maldad de los hombres, dice el Señor, es total. Como vimos hoy en la mañana, radical.
Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón para la Biblia es lo que nos controla a nosotros. Es donde está, es el asiento de nuestra voluntad. Es lo que dirige nuestras vidas, lo que nos dice a dónde vamos, qué hacemos, qué deseamos. Y ese corazón, dice el Señor aquí, está totalmente depravado. Todo lo que ese corazón piensa, desea y planea, dice Dios, es de continuo solamente el mal. Ahora, esto no significa que los hijos de Adán sean lo peor que puedan ser o que pudieran ser. No, ya vimos cómo Dios y su gracia común restringe la maldad de los hombres. Eso no es lo que estamos diciendo, ni lo que Dios dice aquí. Lo que Dios quiere decir es que esa maldad invade cada aspecto de nuestro ser. Lo único que el hombre puede hacer en esa condición es pecar. Como decía Jonathan Edwards, hablando del libre albedrío del hombre. Él decía, en nuestra condición después de Adán, habiendo caído Adán, nosotros somos como el león. Si usted le pone al león un bistec y una ensalada, ¿qué se va a comer el león? El bistec. ¿Por qué? Porque por naturaleza es un carnívoro. Bueno, hablando la Biblia que nosotros somos por naturaleza pecadores. Si usted a un hombre le pone pecado y le pone obedecer a Dios, lo que el hombre va a escoger es el pecado. Porque así de corrompido está su corazón. El rey Salomón dijo, si pecaren contra ti, y dice, porque no hay hombre que no peque. El profeta Jeremías dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse las manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Después en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como le dijo el apóstol Pablo a los romanos, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos son pecadores. ¿Por qué? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Palabra de Dios. ¿Por qué razón se desviaron los hombres de tal manera en Génesis capítulo 6? Porque la maldad está en sus corazones y porque esa maldad es total. Por eso violaron el pacto matrimonial, por eso se dejaron llevar por su lujuria y por eso buscaron su propio renombre, no el de Dios. Pero también Dios caracteriza la maldad de los hombres como algo continuo, interno, radical, pero también es algo continuo. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso es que no hay quien haga lo bueno. Por eso es que no hay ni siquiera uno, porque la maldad del corazón de los hombres y sus designios son siempre o de continuo el mal. No hay otra cosa que el hombre pueda o desee hacer que no sea pecar. Para eso es que el hombre vive. Como le dijo el apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 2. Él le dice, Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de que Cristo los salvara, ustedes estaban muertos. Ahora, ¿qué significa esa muerte espiritual? Bueno, que ustedes andaban
en esos pecados en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de Dios, no, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El juez del universo, que puede ver aquí el corazón de todos los hombres, trae sus pruebas de su acusación en contra de la humanidad. Y la prueba de que lo que estaban haciendo los hombres era algo carnal o perverso, era que todo lo que había en los corazones de los hombres era maldad. De nuevo, la búsqueda de sus matrimonios, la poligamia, la lujuria, la búsqueda de su propio nombre, era algo perverso. Y aquí hay una aplicación para nosotros también. Porque eso es lo que Dios nos acusa a todos y cada uno de nosotros aquí. Eso es lo que somos cada uno de nosotros por naturaleza. Es más, cuando Pablo cita esto, dijo eso que les leí de Romanos capítulo 3, él está citando el Salmo 14. Y el Salmo 14 dice esto: vio Jehová desde los cielos, miró Jehová desde los cielos, para ver si había algún entendido. ¿Y qué encontró? Que todos se habían desviado, que ninguno busca a Dios, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Eso fue lo que Dios vio. Eso es lo que nosotros somos por naturaleza. Niños, ustedes tienen que entender eso también. Ustedes no desobedecen a sus papás por otra cosa que no sea el pecado que hay en sus corazones. Esa es la razón. Por eso peleamos. Por eso le hablamos mal a nuestras esposas. Por eso respetamos a nuestro esposo. Por eso nos peleamos entre nosotros. Por eso hay envidias y orgullo. Por el pecado que hay en nuestro corazón. Lo que nosotros necesitamos entonces es una nueva naturaleza. Y eso es lo que Dios promete. Eso es lo que Dios le prometió a la humanidad en Cristo Jesús. Ese profeta Ezequiel que le dijo a Israel: echad fuera vuestros corazones. Debió haber llevado a Israel a decirle: yo no puedo, Señor. ¿Cómo puedo yo quitar mi corazón perverso de mí? Ten misericordia de mí. ¿Qué prometió Dios por medio de Ezequiel? 18 capítulos después, en Ezequiel 36. Él prometió ir tras su pueblo y quitarle ese corazón malo de piedra y darle un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y poner en ese nuevo corazón su ley escrita para que la amen. Y les prometió darle a su Espíritu Santo para que puedan obedecer. Y les prometió darle arrepentimiento continuo de sus pecados. La respuesta, niños y hermanos y amigos aquí presentes, la respuesta para nuestro problema está en Cristo Jesús. Es Él quien nos puede hacer una nueva criatura, como lo promete la palabra de Dios. Es Él el que nos puede dar un nuevo corazón, el que nos puede dar una nueva naturaleza, para ya no estar en Adán, sino en Cristo, y ser salvos del juicio que viene. ¿Cuál debería ser entonces la sentencia para tal maldad? Versículos 6 al 8. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El lenguaje que usa aquí Moisés para describir esta reacción de Dios simplemente nos debe hacer pensar en la gravedad del pecado y de la rebeldía de la humanidad. Esa es la intención de Moisés al usar este tipo de lenguaje para Dios. Así es como nosotros debemos interpretar estas palabras. Esto es un lenguaje, como se dice en teología, antropopático, es decir, como aplicándole las pasiones, las emociones humanas a Dios, sin que Dios tenga emociones o pasiones humanas, porque Dios es Dios. Es simplemente el lenguaje para que nosotros como hombres podamos entender cuánto repudio sintió Dios cuando vio lo que estaba pasando. Simplemente para describir la reacción de Dios, para que podamos entender. Y así es como lo debemos entender. Porque si nosotros tomáramos estas palabras de Moisés literalmente, o sea, creyendo que literalmente Dios se arrepintió y que su corazón literalmente se dolió, nosotros estaríamos haciendo Dios un hombre. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras para conocer a este Dios de la Biblia, nosotros confesamos esta verdad. El Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino solo por Él mismo. Es, dice, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. Lo que Dios nos ha dicho a nosotros en su palabra es que Él es espíritu purísimo. Por eso es que nuestra confesión afirma que Dios no tiene cuerpo ni partes, que Él es espíritu. Por ende, nosotros no podemos tomar las palabras de Moisés aquí literalmente, porque si Dios es espíritu, Dios no puede tener un corazón. Espíritus no tienen corazón. Los hombres sí, pero el espíritu no, y Dios es espíritu. Esta confesión también dice que Dios es inmutable, o sea, no cambia, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, o sea, toda sabiduría, libérrimo, absolutísimo. Y escuchen, que obra todas las cosas conforme al consejo de su inmutable y justísima voluntad para su gloria. El Dios que se ha revelado en las Escrituras y del que Moisés ha escrito hasta ahora en el libro de Génesis es un Dios infinitamente sabio, sapientísimo, como lo dice nuestra confesión. Él lo sabe todo. Dios no aprende nada. Él lo sabe todo. Todo el conocimiento de todas las cosas le pertenece a Dios. Es por eso que cuando Él decretó hacerlo todo en la eternidad, ese decreto fue inmutable, o sea, incambiable. Cuando Dios planeó hacer todas las cosas en la eternidad, ese decreto es inmutable. ¿Por qué? Porque Él lo creó todo o lo decretó todo en su infinita sabiduría. Entonces, nada de lo que Dios decretó estaba mal pensado o equivocado. Uy, mira, me equivoqué en tal cosa. No, porque Dios es infinitamente sabio. Y cuando Él decretó hacerlo todo, lo hizo con esa sabiduría. Entonces no se pudo haber equivocado. Nada entonces de su decreto debió ser cambiado o modificado, porque todo fue hecho, como dice nuestra confesión, conforme al consejo de su inmutable y justísima voluntad. Todo lo que existe, todo lo que ocurre en el mundo fue decretado por Dios libre e inalterablemente en la eternidad. Dios entonces no se puede arrepentir. El arrepentimiento implica no solo que algo fue hecho de una manera equivocada. Yo me equivoco cuando me pongo a travesear con la electricidad y voy a cambiar un enchufe y me electrocuto, ¿verdad?
Yo me equivoco cuando hago esas cosas. Pero el arrepentimiento también implica un cambio en la persona. Me siento triste por lo tonto que fui de travesear algo que yo no sabía hacer. Entonces mi semblante, mi ser cambia. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre. Eso es lo que implica el arrepentimiento. No solo implica que yo hice algo mal, sino que hubo un cambio en mí. Y si entendemos entonces que estas son las implicaciones del arrepentimiento, entonces no podemos jamás pensar que Dios puede arrepentirse de algo. Lo que está sucediendo aquí en Génesis capítulo 6, hermanos, no ha tomado por sorpresa a Dios. Lo que pasó en Génesis capítulo 3 no tomó por sorpresa a Dios. Dios no supo lo que había sucedido con Adán y Eva cuando Él llegó al jardín del Edén. Eso no es lo que debemos entender. Dios ya sabía todo porque Él sabía que eso iba a suceder, porque lo había decretado en la eternidad. Bueno, Dios aquí no está aprendiendo nada. Cuando dice que Dios vio desde los cielos, Él no está aprendiendo nada. Dios sabe todo lo que estaba sucediendo con los hombres. Así como lo fue la caída de Adán, aquí mismo en Génesis 6, todo esto fue decretado por Dios en la eternidad. Y si esto, como la primera caída hubiera ocurrido fuera del decreto de Dios, entonces Dios no es Dios. No, todo ocurre porque Dios así lo ha decretado. Pero porque Dios es Dios, estas palabras de Moisés, entonces debemos interpretarlas no literalmente, sino como para enseñarnos a nosotros lo abominable que es el pecado del hombre para el Creador. Y para darnos entonces una pista de que Él va a hacer algo. Aquí Dios está planeando hacer algo. Por eso este lenguaje. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. La maldad de los hombres, su rebeldía contra el Creador es algo tan abominable para el Señor que Él se lo tiene que mostrar a Israel y a nosotros el día de hoy por medio de Moisés. Y lo hace enseñándonos la sentencia del juez del universo por el crimen de la humanidad. ¿Qué va a hacer Dios? Él va a destruir o a raer de sobre la tierra a todos los hombres, incluyendo animales, por el pecado de los hombres. Y la manera en la que lo iba a hacer es como lo veremos en las próximas semanas. Pero notemos esto: 120 años es el tiempo que Dios le daría al hombre antes de ejecutar su sentencia. Mas serán sus días, dice el versículo 3, 120 años. Yo no creo que aquí nosotros debamos entender que Dios está reduciendo la longevidad de los hombres. Es decir, 930 años vivió Adán, el otro 960, el otro 800, etc. Y ahora entonces les voy a reducir la longevidad hasta 120 años, no más. Yo no creo que sea así como debamos entenderla. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Lo que yo creo que Dios está diciendo aquí en el versículo 3 es que el tiempo para que la sentencia fuera ejecutada serían 120 años. Llegados los 120 años, entonces ahora sí el juicio de Dios sobre la humanidad sería una realidad, y el que no se hubiera arrepentido y apartado de su maldad sería destruido por ese juicio venidero que Dios traería. Yo creo que eso es lo que Dios está diciendo ahí. Y de nuevo aquí vemos la gran paciencia de Dios. Dios debió haberlos destruido a todos ahí mismo, pero les dio 120 años. 120 años, como veremos, para que escuchen la predicación de Noé y se arrepientan. Pero después de 120 años, raería a todos los que no se hayan arrepentido sobre la faz de la tierra. Pero dice: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Semanas que vienen vamos a ver qué significan esas palabras. Por ahora lo que debemos saber es que esta es la primera vez en la Biblia en la que aparece ese término gracia. Ahora, no es que el concepto no esté ahí, porque ya sabemos y hemos visto que la gracia de Dios se ha mostrado en todo lo que llevamos estudiando Génesis.
Hasta ahora lo vemos mencionado por primera vez. Pero lo que debemos entender aquí es que Noé merecía ser destruido con los demás hombres. Noé era por naturaleza lo mismo que los demás. Él era un hombre carnal. Lo único que diferenció a Noé de todo el resto de la humanidad era la gracia de Dios en su vida. Notemos que Noé no dice que mereció la gracia de Dios. Noé tampoco se la ganó. Noé, dice Moisés, halló gracia. Eso fue lo que lo hizo diferente. Y fue lo que lo protegió, como veremos, del juicio venidero. La gracia de Dios. Satanás quizás pensó, como lo había hecho cuando Caín mató a Abel, que él había ganado. He destruido la simiente prometida de la mujer. He corrompido a toda la humanidad. ¿De dónde entonces ahora traerá Dios la simiente que me destruirá? Aquí, con esa última frase en el versículo 8, Dios nos está mostrando la insensatez de Satanás. Dios había prometido traer al Redentor y eso era lo que Él iba a hacer. Así como Él había prometido el juicio venidero y lo traería, así mismo había prometido antes a la serpiente que traería al Redentor, al Hijo de la mujer, para salvar a su pueblo, para destruirlo a Él. Y Él lo traería. ¿Y qué hizo Dios? Derramó su gracia especial sobre un hombre, sobre toda la faz de la tierra, Noé. Y de él vendría el Mesías. Noé entonces se paró en aquellos días como la única luz en un mundo en tinieblas. No porque él fuera la luz o porque él tuviera la luz. Noé se paró como la única luz en medio de un mundo en tinieblas por la gracia de Dios nada más. Que lo cambió y guardó su fe. Pero lo hizo también apuntándonos al Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, el verdadero Noé. Porque miles de años después el Señor Jesucristo vino de una mujer, vino a un mundo en tinieblas como la luz verdadera. La luz verdadera vino al mundo y el mundo no le recibió. Vino a un mundo en tinieblas en donde los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque eran carnales, malvados, perversos. Porque eran carne. Por eso amaron más las tinieblas que la luz. Y vino a iluminar este mundo con su verdad. A llamar a los suyos a su redil. Y a diferencia de Noé, a quien Dios escatimó del juicio venidero por medio del arca, aquella luz, al Señor Jesucristo, no fue escatimado. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de Noé, sufrió el juicio de Dios por los pecados de su pueblo.